La mina. Mientras tanto, las horas avanzaban y con ellas la noche. Ya casi es de mañana. La oscuridad se aleja poco a poco. Atrás de los cerros se refleja lo dorado del sol. Algunas señoras pasan a lo lejos cubiertas con rebozo y van rumbo al mercado. Pueden verse hombres que se dirigen a su trabajo, llevan su machete con el que abrirán brechas en el campo para preparar la siembra de ajonjolí, maíz, plátano, papaya o cualquier otro producto que producen las entrañas de la tierra de esa región tropical. En la casa del duelo, los llantos están apagados, los deudos están desfallecidos. La fiel mujer se quedó dormida con la cabeza recostada en el pilar. Los cirios ya casi se acaban, solo el grupo de bebedores prosigue su charla. Se nos fue don Juan. Era un buen hombre, con sus defectos como todos. Tenía sus cositas como ser humano, pero al menos a mí nunca me faltó, aseveró Enedino Zamora. Sí, habló otro del grupo, se nos adelantó en el viaje, ese recorrido dudoso que a todos nos intriga y que ante la gente aparentamos resignación, pero que en el fondo nos preocupa profundamente, al que tememos y que se encarga de enseñar toda la cobardía humana. De pequeños, agregó, nos enseñan a creer en la existencia de otra vida, en un castigo y un premio en el más allá, en la posibilidad de volver a ver nuestros seres queridos. Por ello entran las dudas y el temor. Oiga usted, interrumpió Ausencio Rivas, pero si fuera cierto que en la otra vida nos vamos a encontrar todos los familiares, va a ser difícil localizarlos y vamos a comprobar que cada persona que nos topemos es nuestra familia. Pues fíjese bien, remontando las generaciones, nos vamos dando cuenta que hay personas que son nuestras familias lejanas, que nuestros abuelos fueron primos hermanos, luego por la costumbre de que las mujeres van perdiendo el apellido, a veces tenemos primos hermanos que tienen diferentes apellidos y que son hasta enemigos. Así que si nos vamos al pasado, nos encontraremos que todos en general somos una sola familia. Bueno, eso de por sí, sea cual sea la verdad respecto a las diversas teorías referentes al origen del hombre, tenemos que concluir con que tuvo que darse una pareja y de allí, con el paso de los siglos, el ser humano se fue extendiendo por toda la tierra. Ya está bien, si quieren, luego continúan con esa polémica, dijo don Adrián Peñalosa. Ahora es el turno de don Sebastián. Ya nos queda poco tiempo y todavía falta otro de nosotros que también participará, así que por favor prestémosle atención a nuestro amigo. Está bueno. Usted dispense, don Sebastián. Bien, voy a comentarles una historia muy interesante que poca gente conoce en el pueblo, la cual espero que ustedes, mis amigos, no pongan en tela de juicio, porque es la puritita verdad. Sería en los años 50, cuando yo trabajaba con los Estrada. ¿Con don Antonio Estrada, compadre? Ese merito. Pues bien, ellos vivían en una casona que dicen que en los tiempos de la Revolución fue de un rico hacendado. Se la rentaban a doña Simona Soto, a cambio de que le dieran de comer. La pobre mujer ocupaba un pequeño cuartito de donde pocas veces salía, si acaso a recibir sus sagrados alimentos cuando alguno de los chamacos del señor omitía llevárselos. La familia Estrada estaba bien amolada. El señor hacía huaraches, los vendía en un improvisado puestecito compuesto por una vieja lona en una de las esquinas del zócalo y apenas sacaban para medio comer. La casa era muy grande, construida con adobe crudo, grueso y resistente, pero no tanto como para aguantar los embates del tiempo y del descuido. Me acuerdo que era amplísima, de grandes corredores, puertas altas y patios extensos. Mi abuelo me dijo en una ocasión que la casa que les platico fue arrasada por las tropas del general Silvestre Castro, a quien apodaban el Ciruelo, aquel valiente revolucionario mezcla de delincuente y patriota que sembró el terror entre los hacendados de aquella época. Mi abuelo me contó que en una de sus embestidas llegó a la casa mencionada y que fusiló al dueño, que se llamaba Zenobio Adame,
abuelo de doña Simona. La misma suerte corrieron sus hijos. Se hizo de las mujeres y luego las pasó por las armas también. Don Zenobio Adame era dueño de cañaverales, sembraba harto arroz, tenía ganado, un molino de caña y en pocas palabras era hombre de dinero. El ciruelo era despiadado, principalmente con los ricos. Parece que al tener enfrente a uno de ellos echaba fuera todas sus frustraciones almacenadas por la pobreza que lo envolvió toda su niñez y juventud. Sí, pues, dicen que el ciruelo era una cosita de la fregada. Ganó la palabra Hermelindo Suástegui y continuó. A pueblo que llegaba, se iba contra los ricos y las mujeres de estos. Luego los mataba y se ponía a beber como desesperado. Detenía a los músicos para que le estuvieran tocando hasta que le daba la gana y se los llevaba al lugar que fuera, al fin que no podían protestar. Precisamente un músico de aquella época, continuó Hermelindo, me dijo que fue a parar a Petatlán, era la feria del Padre Jesús, y me comentó que ahogado de borracho, el ciruelo recorría las enramadas que se construyen hasta la fecha alrededor del Zócalo en la época de esas festividades donde se venden cervezas a morir, igual que en aquellos tiempos, y que sacaba un puñal de este tamaño y comenzaba a tirar cuchillazos a través de la palapa, y que de repente nada más escuchaba el grito del infortunado al que le hería, mientras que el revolucionario se deshacía en carcajadas y ni siquiera se molestaba en limpiar la sangre del arma. Está bien, compadre. Ahora déjeme continuar. Perdón por la interrupción, compadrito. Hágame el favor de proseguir. Pues sí, en esa época yo le ayudaba a don Toño a acarrear los cueros con que se hacían los guaraches. Me dio permiso para construir un cuartito con palos y láminas de cartón en un rincón de la inmensa barda, la que en otros tiempos lucía esplendorosa, con vistosos jardines y adornada con una bella pila de agua en el centro. Me pagaba 10 pesos diarios, los alimentos y tenía donde pasar la noche. Yo no tenía familia, así que estaba conforme. A veces se me iba el sueño y me salía al centro del patio, me sentaba al borde de la pila, de la cual solo quedaba el círculo de ladrillos, y en su interior hojarasca y tierra seca para comprobar el completo descuido de toda la finca. El cielo puede observarse en toda su plenitud, inmenso, cargado de estrellas fulgurantes, para ofrecer un paisaje sin igual, que a cualquiera despierta obsesión. Contemplaba tranquilamente las estrellas para distraerme, buscaba los ojos de Santa Lucía, las 7 que brillan, esas que ahora dicen los chamacos que van a la escuela, que se llaman la Osa Menor, los Santos Reyes. En eso estaba cuando de repente me distraía al ver que surcaba el firmamento un lucero que se desprendía y dejaba su estela luminosa en el recorrido como si se tratara de un juego pirotécnico, y sin perder la tradición repetía mi pensamiento: Dios te guíe. Frecuentemente se me iba el sueño. De por sí, yo soy una gente que duerme poco, así que siempre me iba a mi lugar favorito, a la pileta, donde preparaba mis cigarros con hojas de maíz y pequeñas porciones de tabaco. Me lo fumaba en medio de una tremenda soledad. Nadie me importunaba, mis patrones quedaban tan lejos que ni se enteraban de que yo estaba despierto. En una ocasión, cuando disfrutaba de mi cigarro, envuelto en lejanos recuerdos, como cuando presencié el hundimiento de un velerito que antes transportaba personas a los pequeños puertos de la región, donde perecieron tragados por el mar más de 20 de ellas, recordaba los cuentos que corrían entre los vecinos del barrio, que decían que frente a la casa habían visto la aparición de 4 individuos colgados y que se escuchaban hasta sus lamentos. También que a veces se aparecía un enorme perro negro que expedía un penetrante olor a azufre, de la mujer altísima con los brazos en cruz que perseguía a los noctámbulos, y en fin, de la sarta de creencias que sembraban el pánico entre la población. Todo aquello me inquietó y más se agudizó mi insomnio. En eso estaba cuando de repente descubrí que en una de las esquinas comenzó a brotar lumbre. Era una llamarada como de 1,5 metros, tenía un tono azuloso, como la que echan las estufas que hoy se usan. Al principio me dio miedo,
Pensé que se trataba de algún espanto. Me acordé que era del dominio general que en esa barda habían fusilado a hombres y mujeres que vivieron en la hacienda. Estaba solo, en lo oscuro, sin poder comentar con nadie nada para distraer el temor. Fui presa de los nervios y por ello el miedo se acentuó más. Pero me acordé que un buen día mi abuelo me dijo: «Tenle miedo a los vivos, los muertos no hacen daño». Así que me resolví y a paso lento me fui acercando al lugar de donde salía la flama. Pero conforme me acercaba, ésta se iba haciendo pequeña y al llegar al punto, desaparecía. Así estuve mucho rato, me retiraba y ahí estaba de nuevo, me acercaba y se extinguía. Cuando comencé a sentir el frío mañanero y el cansancio me produjo sueño, me acordé que el trabajo del día siguiente sería fatigoso, así que me fui a mi jacalito sin poder olvidarme de la experiencia vivida momentos antes. Al día siguiente, teniendo bien presente que solo era un trabajador y que le debía lealtad a don Antonio, le platiqué lo ocurrido bien detallado. ¿Y qué dijo? El hombre, que de por sí era bien callado, no demostró ninguna emoción, pero en sus ojos me fue fácil adivinar que su cabeza trabajaba. Con una calma admirable, volteó hacia el lugar señalado. Luego, lentamente, recorrió la mirada por toda la inmensidad de la barda. El hombre pensaba, seguramente, su rostro ecuánime, las cejas juntas, sin coraje, más bien como para concentrar las ideas. Yo no perdí el menor movimiento de él, quien se daba cuenta, pero me convenció de que no le inquietaba, ni le importaba, que él estaba en lo suyo y no había nada que lo perturbara. Por fin habló y me dijo: «No digas nada de esto a nadie, ¿me entiendes?» «Sí, don Toño, no tenga cuidado». El trabajo cotidiano no sufrió ningún cambio, pero sí me di cuenta que don Toño no salió para nada ese día. Mandó a su mujer a cobrar los pedidos y en ningún momento quitaba la mirada de aquella esquina. Esa noche no fue a cenar, se la pasó sentado en la pileta, como soldado celoso en guardia, y cuando yo me disponía a meterme a mi jacal, llevé una sorpresa mayúscula cuando me dijo: «Te vas a quedar a dormir en uno de los cuartos de la casa, en ese de la puerta verde». «Está bien, don Toño», le dije sin replicar. Tomé mis cobijas, mi almohada y el petate y sin decir nada obedecí al patrón. La noche ya estaba entrada y todos dormían. Yo empezaba a sentir el mareo que antecede al sueño, cuando escuché que alguien salía al patio. Me asomé por una pequeña ventana que tenía el cuarto que se me había asignado y vi salir a don Toño con un pico y una pala, y se dirigía precisamente al lugar donde la noche anterior descubrí las llamas. La curiosidad me invadió y pese a que no podía ver bien debido a la oscuridad y la forma tan incómoda en que me encontraba, recuerdo que estaba agarrado de uno de los barrotes, parado en un cajón sobre la punta de los pies, y aún así apenas llegaba mi frente al borde de la ventana y tuve que alzar las quijadas y bajar la vista para alcanzar a medio ver. Escuchaba que don Antonio usaba el pico un rato y luego paleaba. Así estuvo como unas 3 horas. Luego se metió a la casa y salió de nuevo con una carretilla y se echó 2 viajes de la esquina a otro de los cuartos de la casa, el cual cerró con 2 candados. Al día siguiente las labores continuaron como de costumbre. Nada más pude comprobar que en la esquina mencionada solo estaban las señales de que habían cavado y luego habían devuelto la tierra a su lugar. Como a los 2 meses de eso, la situación comenzó a cambiar en la vida de los Estrada. Don Antonio compró máquinas para hacer guaraches de diversos estilos. Se hicieron costosas modificaciones en toda la casa para instalar un gran taller, como hasta la fecha no hay otro en toda la región. Los negocios se fueron para arriba y se diversificaron. De por sí, el patrón, que era un hombre sin vicios y exageradamente trabajador, las cosas le salieron bien. El hombre jamás comentó nada conmigo, y creo que ni con nadie respecto a lo de las llamas, pero siempre noté en él una mirada hacia mí de reconocimiento,
agradecimiento o quién sabe. La realidad es que desde aquel día me dio un trato preferente. Me ayudó a hacer la casita que ahora tengo, me enseñó a producir guaraches y a comprar modestas máquinas para independizarme. Gracias a él, mis hijos estudiaron y por todo eso yo cuento ahora con una posición tranquila y sin temor hacia el futuro. Dicen que se encontró 2 ollas grandes de barro repletas de monedas de oro y ha de ser, pues como les dije, la situación de esa familia cambió de la noche a la mañana. Sí, pues, en el pueblo todo mundo sabe que don Toño encontró oro. Lo que no es que fue usted el primero en ver la lumbre en la barda. Yo ya lo sabía, dijo don Hermelindo. Y es cierto, donde hay lumbre es indudable que hay mina. Mucha gente ha corrido con esa suerte.